Hay momentos en la historia que de verdad lo cambian todo. Pues bien, el reinado de los reyes católicos, Isabel y Fernando, fue uno de esos momentos. Siempre se dice que ellos sentaron las bases de la España moderna, pero ¿cómo se pasa de un montón de reinos peleados entre sí a la semilla de lo que sería un imperio? Venga, pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Esa es la gran pregunta, ¿eh? Porque lo que ellos heredaron no se parecía en nada a un país unificado. Era un puzzle de reinos, cada uno a lo suyo y lleno de nobles que se creían los reyes del mambo. Su reto fue, literalmente, construir un estado desde cero, y con todo en contra, además. Y para entender bien lo que hicieron, hay que tener clara esta diferencia. A ver, se pasó de una monarquía feudal, donde el rey era poco más que una figura simbólica y los nobles hacían y deshacían a su antojo, a una monarquía autoritaria, o sea, un sistema donde la corona es el centro de todo el poder, sin discusión. Esa transformación, esa es la clave de todo su reinado. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir este orden, que es básicamente ver el problema que tenían y la solución que aplicaron para entender cómo lo lograron paso a paso. Empezamos por el principio, claro. A ver, intentemos imaginar la península ibérica antes de 1469. Era un auténtico polvorín, un caos. Reinos enfrentados, nobles superpoderosos que iban por libre. La guerra y la anarquía eran el pan de cada día. Ese era el tablero de juego con el que se encontraron. Un panorama desolador, la verdad. Y en medio de todo ese lío llega la primera gran jugada, una boda. En 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan. Pero vamos, esto fue mucho más que una boda. Fue una alianza estratégica que iba a cambiar el mapa para siempre. Pero ojo, y esto es muy importante, su matrimonio no significó que los reinos se unieran de la noche a la mañana. Y aquí tenemos el concepto clave que hay que entender sí o sí. Unión dinástica. ¿Qué significa esto? Pues que Castilla y Aragón no se fusionaron en un único país. Para que nos entendamos, es como si dos empresas distintas decidieran compartir el mismo director ejecutivo, pero cada una siguiera con sus propias oficinas, sus propias reglas y sus propios empleados. Tenían los mismos reyes, sí, pero seguían siendo reinos diferentes. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos, ¿qué compartían? Pues los monarcas, una política exterior común y un escudo. ¿Y qué seguía separado? Pues casi todo lo demás. Y lo más importante del día a día. Sus propias leyes, sus propias instituciones, fronteras con aduanas entre ellos, monedas distintas y hasta parlamentos separados. La idea clave es esta. Gobernaban juntos, sí, pero sobre reinos que seguían siendo distintos. Vale, ya estaban casados. ¿Y ahora qué? Pues tocaba enfrentarse al primer gran obstáculo para poder gobernar de verdad: la nobleza. Eran señores feudales muy poderosos, con sus propios ejércitos, y no estaban dispuestos a ceder ni un ápice de su poder. Así que vamos a ver cómo se las ingeniaron para meterlos en vereda. Pues no fue fácil, pero su estrategia fue brillante. Primero, ganaron una guerra civil para que nadie discutiera que Isabel era la reina. Luego, crearon la Santa Hermandad, que era como una policía rural que patrullaba los caminos e imponía la ley del rey, acabando con el cachondeo de los ejércitos primados de los nobles. En Cataluña, Fernando fue muy listo. Se puso del lado de los campesinos para quitarles poder a los señores. Y la jugada maestra, el golpe de gracia, fue convertirlos de señores de la guerra a cortesanos. Les dijeron: mirad, podéis conservar vuestro dinero y vuestros títulos, pero el poder político ahora es nuestro. Y funcionó. Con los nobles ya controlados, llegó el momento de construir, de levantar desde cero toda la maquinaria de un Estado moderno, y se pusieron manos a la obra, sobre todo en Castilla, que fue el verdadero motor de esta nueva monarquía centralizada. ¿Y cómo era esta nueva maquinaria? Pues fijaos en esta cadena de mando porque es muy clara. Arriba del todo el Consejo Real, que era el cerebro de todo. Para los territorios lejanos, los virreyes, que actuaban como si fueran el propio rey. Dentro de las ciudades metieron a los corregidores, para controlar el poder local y asegurarse de que nadie se desviaba. Y para la justicia, crearon tribunales reales, las chancillerías, para que la ley del rey se aplicara en todas partes. Y todo esto respaldado por un ejército permanente y profesional que ya solo obedecía a la corona. Y con esto llegamos a la parte final de su proyecto, y seguramente la más polémica. Su objetivo era forjar una identidad única para todos sus reinos, y para ello usaron dos herramientas: la conquista de territorios y la imposición de una sola religión. Y el ritmo que imprimieron fue, de verdad, vertiginoso. Miremos las fechas. En 1478 crean la Inquisición para perseguir cualquier desviación de la fe católica. Luego llega 1492, que es un año que lo cambia absolutamente todo. Por un lado, conquistan Granada, el último reino musulmán de la península. Y ese mismo año firman la expulsión de todos los judíos.
El proyecto culmina en 1515 con la incorporación de Navarra. En pocos años, el mapa y la sociedad de la península habían cambiado para siempre. Después de haber creado este territorio enorme y unificado, que además ya incluía las nuevas tierras que se estaban descubriendo en América, la pregunta del millón era ¿y quién va a heredar todo esto? Pues la respuesta es sorprendente, porque no fue un heredero que continuara su línea directa, sino el inicio de una nueva y poderosísima dinastía europea. Y aquí viene el giro final de la historia, que es bastante irónico. Todo ese poder, todo ese esfuerzo para unificar los reinos hispánicos no fue a parar a un rey educado en la península, sino a su nieto, Carlos, un joven que había crecido en Flandes y que apenas hablaba castellano. Con su llegada en 1516 daba comienzo la era de los Habsburgo en España. La herencia de los reyes católicos se convirtió en la base sobre la que se construiría un imperio global. Y así llegamos al final. No hay duda de que los reyes católicos fueron unos arquitectos políticos increíbles. Transformaron el caos en un Estado moderno y poderoso. Pero, como hemos visto, su legado tiene dos caras. Consolidaron un poder inmenso, sí, pero un coste humano y cultural altísimo. Y esto nos deja con una pregunta que todavía hoy sigue abierta y generando debate. ¿Fueron los fundadores de una nación o fueron los arquitectos de la intolerancia? La respuesta, como casi siempre en historia, no es nada sencilla.